Dios les bendiga, mis hermanos. Una bendición muy grande para mí estar con ustedes hoy en este día. Se siente un ambiente tan especial, gracias al Señor, que nos permite estar vivos y nos permite seguir perseverando, dependiendo de su palabra. Hace un tiempito atrás sentí venir a esta reunión cuando le notificamos al hermano Miguel. De una vez nos puso trabajo, es un hombre trabajador. De una vez pensando en que todos hagamos algo, y nos dio la bendición de compartir algunos extractos, algunos pensamientos de la palabra acerca de este tema del creyente que todo lo puede. Pero yo quiero que nos acompañen, o mejor acompañemos a nuestro hermano William Romero. Le pedí que nos entonara esta alabanza porque ahí hay una clave en la humildad muy grande. Si usted quiere poder, ¿qué nos dice el corito? Vea que tan humilde pueda ser. Dios mora en humildad, para subir hay que bajar. Si usted quiere poder, vea qué tan humilde puede ser. Ahora ustedes. Dios mora en humildad, para subir hay que bajar. Si usted quiere poder, vea qué tan humilde puede ser. Yo necesito ser humilde delante del Padre Celestial, porque en este tiempo todo será manifestado en simplicidad, y los sencillos hoy entenderán el gran misterio de Dios para esta edad. A Dios le agrada velarse en una persona sencilla. A Dios le agrada usarte si estás en la sencillez. Mi ejemplo es Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, y Él con su pobreza a todos nos enriqueció. A Dios le agrada velarse en una persona sencilla. A Dios le agrada usarte si estás en la sencillez. Mi ejemplo es Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, y Él con su pobreza a todos nos enriqueció. Y Él con su pobreza a todos nos enriqueció. Muchas gracias, hermano William. Qué bendición, qué bendición. El Señor nos dio una clave muy hermosa en el capítulo 11 de San Mateo. Él nos enseña cómo nuestra el yugo, la carga, todo lo que hay de llevar puede ser muy sencillo, muy fácil de llevar. Él dice, pero aprended de mí, que soy manso y humilde, y yo les mostraré, yo les enseñaré. Entonces muchas veces como creyentes pasamos por algunas circunstancias y a lo mejor el Señor quiere llevarnos a que haya más de Él en nuestro corazón. Vamos a leer acá en el libro de San Marcos, la escritura que usó nuestro hermano William cuando predicó este mensaje del creyente que todo lo puede. Dice, San Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Dios nos bendiga, mis hermanos. Tomen asiento, por favor.
algún día esa escritura será una realidad. En el mensaje, el hermano Branham, en el mensaje ¿por qué día este monte?, nos habla de esta escritura. Pero nosotros como creyentes siempre estamos deseando hacer más por la obra del Señor, conseguir muchas cosas. Queremos ayudar, impulsar la obra, ayudar a los hermanos, y a veces encontramos que hay cosas que pareciera que como que no tienen cabida. Sin embargo, la escritura nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una escritura que lo compromete a uno a hablar y a desear hacer todo lo que nos propongamos para el Señor. Yo quiero leerles algo de esa escritura, porque todo lo podemos en Cristo cuando Él nos fortalece. Y quiero leerles acá un extracto del doctor Soto que dice: cada hijo de Dios tiene un ángel, o sea, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y lo defiende y le da fuerza. Es como una carga de una batería nueva que le colocan a un carro, y cuando le da la llave enciende rápidamente. Así el espíritu teofánico, el cuerpo teofánico que Él nos da fuerza a nosotros para caminar hacia adelante siempre, sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Esa fortaleza de quién viene? Esa fortaleza viene de Dios, pero viene de Dios a través del espíritu teofánico. En Efesios 3:16 nos dice algo muy hermoso: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa fortaleza que viene de Dios, que viene a través de ese espíritu teofánico, es el que cuando esté totalmente encarnado, totalmente dentro de nosotros, seguramente nuestra palabra tendrá el valor de la palabra del Señor Jesús. Pero estamos en esa expectativa, estamos en esa búsqueda, y la bendición grande es poder nosotros comprender y entender lo que necesitamos, y es buscar la fortaleza del Señor para hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que sean hechas. Porque cuando logramos hacer las cosas de acuerdo al programa divino, de acuerdo a su voluntad, pues ahí es sin límites, ahí todo es bendición, ahí hay algo muy grande del Señor. Yo les quiero leer algunas cosas que tienen que ver con esa fortaleza del Señor, y quiero que veamos un poquito el poder, cómo se manifiesta esa fortaleza en tres aspectos: el poder de la revelación, el poder de creer y el poder de hablar la palabra, o el poder de la palabra hablada. Y les tengo unos extractos aquí para mostrarles un poquito de esto. Encontramos que el mismo Señor Jesucristo en diferentes ocasiones estuvo acompañado de ángeles que le ayudaban y le fortalecían, como en los 40 días de ayuno en donde fue tentado por el diablo, y también en el Getsemaní. ¿Ve usted? Siempre esa fortaleza. Y a veces está esa pregunta: pero es que puedo, inicio, no termino, algo me falta, y comenzamos a veces a buscar en las partes externas qué es eso que me falta para conseguir lo que quiero hacer para el Señor. Y la pregunta sería: ¿y estás siendo fortalecido en el hombre interior? Esa fortaleza que viene de otra dimensión, ¿cómo está esa relación del Señor? ¿Cómo viene eso en camino? Aquí está, ustedes saben lo que dice de Elías: y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches hasta Horeb. Nos dice el doctor Soto: ese es un alimento del cielo. El espíritu teofánico que viene de la columna de fuego nos fortalece, pero también está esa fortaleza que sale de la palabra de Dios. Esa es una fortaleza que debemos nosotros tener. Y usted no puede creer algo si no lo escucha o lo lee, y usted no puede ser fortalecido en la fe si no continúa escuchando. Qué bueno que nosotros podamos mantener esa hilación, esa consecuencia dentro de nosotros, y comprender que necesitamos esa dependencia
del Señor en todo para poder ser fortalecidos. Una cosa aquí que me llamó mucho la atención, que habla de ese grupo pequeño, manso y humilde, que viene sin denominación. ¿Dónde está ese grupo, hermanos? ¿Dónde está ese grupo? Dice, cuando ese grupo vaya a ser intentado parar, dice, en vez de ese grupo escogido ser parado y no poder hacer nada, Él tiene todo el poder de ese grupo. Por lo tanto, podrán hacer lo que les plazca. Eso es lo que dice ahí la palabra. Podrán hacer lo que les plazca. Podrán cerrar los cielos y podrán ordenar que vengan plagas. Podrán hacer lo que les plazca. Y una de las cosas que le va a placer a usted, hermano, será que, pues, irse de aquí, porque sabrán cómo irse de aquí, porque en ese tiempo dice que los escogidos serán sacados fuera. Mire lo que viene, hermano. Mire, eso está muy cerca. Deja que esa adopción de cada hijo de Dios tome lugar. Deje que esa palabra sea colocada en orden para que vea cómo en realidad entraremos a ser esos creyentes que todo lo pueden. Por supuesto que hacemos hoy con fe al máximo, pero viene algo más. Y aquí en el poder de la revelación, quiero leerles, dice, es por medio de esa manifestación, de ese cuerpo teofánico que Él nos da, que nosotros podemos comprender el programa de Dios. Nos es abierto el entendimiento y son abiertas las escrituras para nosotros y las podemos obtener. De otra forma no podríamos comprender las escrituras. Efesios 1:17, hay un poder ahí, el mismo poder con que Cristo resucitó es el mismo poder con que Dios nos abre las escrituras. Dice, y así como estuvo Cristo predicando en la tierra y dando a conocer ese misterio, y nadie conocía quién era el Hijo sino el Padre, y nadie conocía quién era el Padre sino el Hijo, esa revelación, hermanos, esa revelación de quién era el Señor Jesucristo, y esa revelación de quiénes somos nosotros, es algo que nos da un poder muy grande. El hermano, voy a darles aquí una cita de la fe perfecta. Por lo tanto, Jesús, Él confiaba en lo que Dios lo había hecho. Y si Él hizo eso, no podemos nosotros confiar en lo que Dios ha hecho de nosotros como creyentes. Estas señales seguirán a todo aquel que creyere. Hay una bendición muy grande que te abre una fuerza. Y es cuando el Señor te permite reconocer quién eres. El doctor Soto dice, tenemos que conocer y reconocer quiénes somos como creyentes. Muchas veces vemos al hermano, vemos al cristiano deseando las bendiciones para todo el mundo, y lo de él, su reconocimiento de saber que como hijo de Dios tiene una amplia y generosa entrada ante la presencia del Señor, y que tiene una posición y que tiene un trabajo para hacer. Hay algo que me llama la atención, que a veces va uno por las iglesias y consigue a los hermanos así. Hermano, yo digo, pero bueno, hermano, mira, el hermano William nos enseñó no una, sino muchas veces, que ningún hijo de Dios puede ser adoptado sin terminar la obra que le corresponde llevar. Yo digo, oye, si ya terminó la obra, entonces qué bueno, descanse. Pero ¿y si queda por hacer? Algo tendrás que quedar a hacer. ¿Cuál debe ser esa actitud? Si reconoces también tu posición como creyente, tu posición como pastor, tu posición como un miembro del cuerpo místico de Cristo, de la edad de la piedra angular, la posición como reyes y sacerdotes, mantener eso, reconocer eso, pues nos lleva a hacer aquello que ha sido lo más grande que las personas pueden obtener. Dice el doctor Soto acá en el mensaje El creyente que todo lo puede, que lo más grande que puede una persona obtener es su salvación, porque cuando obtiene la salvación, esa fe que obtuvo, pues es una fe que trasciende dimensionalmente para que esa salvación que fue dada en otra dimensión ahora venga a manifestarte en ti. Lo más grande que puede hacer un creyente es ser heredero de las promesas divinas, heredar las promesas divinas, conquistar las promesas divinas. Y lo más grande que viene en camino es la transformación. La transformación, llegar a eso, pues es a la adopción plena, a la adopción física, a la adopción espiritual, a estar todo restaurado. Es ser partícipe de esa meta
que tiene el Señor para con nosotros. Comprender eso, hermano, va a ser una gran bendición, porque siempre entonces estaremos enfocados en los negocios del Señor y nos enfocaríamos en hacer todo aquello que tiene que ver con nuestra adopción. Hay algo muy hermoso que tenemos que comprender, que cuando el Señor Jesucristo llevó a cabo la obra en la cruz del Calvario, cuando Él llevó a cabo la obra en la cruz del Calvario, pues dimensionalmente sucedió algo en beneficio de toda la raza humana. Pero sabemos nosotros que el Señor viene en su segunda venida para redimirnos también. Y entonces esa redención de la primera venida, ¿qué sería? Esa es la espiritual, pero la redención física, eso viene en camino, y eso es lo más grande, porque aquí nos dice el doctor Soto que cuando seamos transformados, dice, la cosa más difícil e imposible para el ser humano es la salvación, pero ya nosotros la creímos, y si tuvimos esa fe, pues Dios va a avivar también la fe para poder nosotros ser transformados, porque llegar a eso sería una culminación de vencer muchas cosas que pueden estar en el camino y que pueden tratar de interponerse. Les leo aquí algo. Usted tiene que conocer quién es usted y tiene que reconocerlo por revelación, por conocimiento de Dios en la palabra, y usted reconocer quién es usted en la palabra de acuerdo a la palabra. Entonces necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación para conocer todo lo que está en nuestras manos, para entonces saber qué es lo que Dios nos ha dado. El libro de Gálatas, en el capítulo 4, nos dice que cuando el heredero es un niño, el nada difiere del esclavo. Tiene que estar puesto sobre tutores, guardadores, personas que le cuidan, pero es señor de todo. Pero tiene que llegar a una mayoría de edad, tiene que llegar a una adultez, donde ahí algo tendrá que suceder en ese niño que reconoce que es la herencia. Que ahora el programa divino tiene que ver con él, que es su responsabilidad, que la obra que falta por hacerlo, te dirá, pero si ya casi terminamos la carpa, pero que si haya otras cosas por hacer, que si el Señor tuviera algo más, entonces ¿qué haríamos nosotros? Ir a hacer eso que Él tiene que hacer. Y también está algo que tiene que ver con el poder de creer. Dice, cuando se encuentran dos para los cuales todo es posible, Dios y el creyente, pues entonces no hay nada imposible que Dios no pueda cumplir con esas personas, porque ellos creen en el Dios Todopoderoso y creen en las obras que Él hizo en el pasado. Ese poder de creer que Dios lo accione. El Señor Jesús nos dijo, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Voy a poner un ejemplo, porque muchas veces cuando se nos habla de una bendición, cuando viene algo, lo que entra, en lugar de operarse ese poder que se puede hacer, que te puede hacer ver, que te puede tomar esa promesa divina como una realidad, lo que opera es la mente a actuar. Y yo pongo este ejemplo. Si a nosotros un hermanito cualquier hermanito, el que pudiéramos conseguir más desprotegido, que nos ayuda en los salones, en alguna parte, de repente nos dice que va a comprar un edificio, una casa grande, y que se va a mudar al lado nuestro, y que va a conseguir un hotel, y que se va a poner a trabajar, ¿cómo operaría la fe nuestra ahí? ¿Miraría la condición del hermano? Quería decir, ¿y este de dónde sacó? ¿Este qué haría? ¿Este qué lo podría de hacer? Pero ¿cómo sería la alegría de nosotros si el hermano Miguel nos dice, me voy a vivir al lado tuyo? Me voy a comprar esa casa y vamos a poner aquí un negocio. Usted automáticamente, amén, hermano, qué bendición. ¿Y qué cambiaría eso? ¿Por qué en una circunstancia se opera y se libera ese poder de creer y en otra circunstancia no? El hermano Branham nos dice que cuando seamos libres de temores, de angustias, de todas esas cosas, entonces podemos creer todo. Es decir, que tiene que haber algo que te dispara
te dispara a liberarte de esos sentidos que te hacen ver la realidad y contemplar solamente la promesa divina por la palabra. Entonces eso es otra cosa que tiene que ver con poder heredar la transformación, con poder recibir la transformación, con poder mirar solamente la palabra. Hoy la palabra nos pasó la vista del velo de carne en la tierra y nos la puso en el cielo. Y tú tienes que seguir esa palabra y dejar creer esa palabra y saber que es de esa manera para que ese poder con el cual todo es posible te dé la transformación. Porque si entra el razonamiento, si entra el cuestionamiento, ahí se estaría invalidando ese poder que necesitamos nosotros tener en el corazón. En el corazón es donde tiene que bajar eso, porque Romanos 10:10 que nos dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El libro de Hebreos nos habla de algo, en el capítulo 1 nos habla de que Él es el apóstol, es el sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión. Y eso tiene que ver, hay algo que recuerdo siempre que leí del hermano Branham que me ha ayudado mucho, y es que él dice que Dios intercede por lo que usted habla, por lo que usted confiesa, creyendo que Él ya lo hizo por nosotros. Por eso intercede, porque Él es el apóstol y Él intercede por eso que usted está hablando, porque tiene que tener esa confesión de fe. La palabra hablada tiene un poder, ese es el poder creador con que Dios hizo los cielos y la tierra. Pero esa palabra, usted tiene que estar cierto que tiene que estar en su corazón y que viene en camino, hermanos, porque Él nos dice por acá, en el poder de la palabra. Les quiero leer ese extracto. Así que vean ustedes el poder de la palabra, y ese es el poder de la palabra suya, porque Dios le ha dado al ser humano ese poder. Usted siempre tiene que procurar producir, crear cosas positivas, cosas que sean de beneficio para usted y para todo el mundo. Y mire lo que nos dice más acá. Es que Dios, ese es el mensaje, el poder de la palabra. Es que Dios le ha dado a la persona algo tan poderoso que tiene que responder por eso que Dios le ha dado. Porque toda cosa que Dios le ha dado a cada persona, al final Dios le pedirá cuenta. ¿Recuerdan los talentos?, pregunta él. ¿Recuerda eso tan grande que Dios te ha dado, con el cual tienes que mantenerte confesando aquello que quieres, para que sea hecho desde el cielo? Les quiero leer algo acá en el libro de Gálatas, porque me parece muy significativo, algo que a veces nosotros pasa o lee a la ligera a veces, y hay grandes bendiciones, y a veces ese poder de la palabra, en lugar de usarlo para bendición, para acercarnos a nuestra transformación, lo puede hacer la persona es para contristar el Espíritu de Dios, aún utilizando la misma palabra. En el capítulo 3 de Gálatas, en el capítulo 13, 3:13, verso 13. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Algo que tiene que ver con la bendición de Abraham fue lo que se llevó a cabo. Y cuando seguimos leyendo, acá en el verso 19, en el verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Es decir, lo que Dios le dio a Abraham cuando vino la ley, no lo abrogó, no lo quitó, para nada. Y sigue diciendo, verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es de uno.
Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a los creyentes. Y mire lo que nos dice aquí: la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a los creyentes. Mira cómo pasa acá. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Hay que entender que la promesa, ahí hay una gran bendición que tiene que ver del cielo y de la tierra, lo que Dios le dio a Abraham. Que eso pasa a nosotros. Pero vino la ley vino por amor. La ley vino, pero en la ley no se necesitaba fe. El apóstol Pablo dice, no se necesitaba fe. La ley se necesitaba tener y cumplir un ceremonial religioso y era suficiente. Pero luego vino la fe. La fe fue ese don, ese regalo, algo que vino con Jesucristo y algo que Él trae en su segunda venida, que corresponde también. Si hallará fe en la tierra, la traería el Hijo del Hombre. Y el doctor Soto nos habla y nos dice que la bendición que fue dada en el pacto, en el primer pacto, todo pasó a tomar sentido en Jesús. Pero ahora estamos en un entrelace, hermanos. Hoy hablamos de la fe, pero sabemos nosotros que la fe llegará a ser algo común. La fe tendrá que ser algo común. Lo único que va a quedar, que permanece, es el amor. Todo va a desaparecer, pero viene la palabra hablada, hermanos. Viene una dispensación donde ya el amor de Dios en el corazón, en un hijo de Dios adoptado, podrá hablar la palabra y las cosas acontecer. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos por la fe, imitadores de los patriarcas, imitadores de los apóstoles, imitadores del hermano Branham. También la palabra estuvo en él en 5 manifestaciones, donde la fe era ya tanto en él que la palabra hablada traía existencia. Y eso es lo que nosotros sabemos que viene. Eso es lo que viene, donde hablarás. Entonces hay un entrelace que tiene que pasar, hermanos. Les digo esto porque muchas veces uno ve hermanos que están en una dualidad, que si estamos por aquí, que si estamos en este tiempo, que si estamos en el otro, que esto se acabó, que lo otro comienza. Hermano, nada se acaba. Dios lo engrandece, Dios lo pasa a otro nivel, Dios cumple otro propósito. Esa ley que vino, el Señor no la quitó, no la canceló, el Señor la cumplió. El Señor le dio sentido a la ley, a esos tipos. Cuando vinieron a cumplirse, le dio sentido. ¿Y qué viene después? Viene a continuar lo que Él ya ha hecho en ese primer pacto. Viene a sellar esa redención espiritual. Y claro que hemos tenido que tener fe, y tenemos que tener fe para perseverar en la palabra, y tenemos que tener fe para seguir esperando nuestra transformación. Pero la adopción te colocará el amor de Cristo en tu corazón, el divino amor, esa virtud que es la virtud que hace parte de la dispensación del reino. Es ese paso donde el Hijo de Dios adoptado será Dios en su plenitud. Entonces ahí llegaremos a ser el creyente que todo lo puede realmente, cuando ese título de propiedad sea restaurado a cada uno. Pero ya fue restaurado. Y si está en el ángel, y si pasó, y si ocurrió algo, si esa primicia llegó, ¿qué quiere decir, hermanos? Que usted y yo también llegaremos. También llegaremos. Pero ¿qué tenemos nosotros que mirar y comprender, hermanos? Estamos en un entrelace. El Señor Jesús dijo: cualquier cosa que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y se hicieron muchas cosas. Pero ¿y qué de las cosas en el nombre eterno del Señor? Tiene que continuar, porque también las tendremos en el nombre eterno del Señor. Y será algo más especial, porque ya será la palabra hablada, restaurada en cada creyente. Ya nuestro Dios habrá cumplido su propósito, habrá cumplido su objetivo de ser a imagen y semejanza
de Él y nuestra. Esto podría sonar un poco sacrílego, pero piénsalo un momentico. El Señor a imagen tuya, porque Él te diseñó como Él es desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra llegue como llegó a David. La unción de David, el aceite no le mojó el cabello, le empapó el corazón. Le empapó el corazón. Entonces él reconoció quién era. Y él comenzó a caminar hacia la obra final, hacia lo que tenía que hacer. Y hubo un cambio ahí en su manera de pensar y en su naturaleza y en su manera de hablar. Se acercó a la guerra. Se acercó donde estaba la acción. Y había algo en él que le estaba interesado, buscando entrar a tomar su posición. Él iba camino a ser el rey. Él sabía, él estaba cierto, pero sabía lo que tenía que hacer. Y una de las cosas que sabía que tenía que hacer era enfrentarse a Goliat, matar ese propio yo. Bueno, eso lo dijo el hermano Branham, ¿no? El enemigo más grande. Acabar con todo eso y dejar que esa unción, que esa palabra repose en él. Y sucedieron unas cosas hermosas que usted conoce. Preguntó el galardón, preguntó lo que venía. Eso estaba en esa naturaleza. Estaba interesado en llegar porque tenía un camino. Cuando le tocó enfrentarse, siempre, algún día en el milenio tendremos el tiempo. He tenido una pregunta y se la podremos hacer al rey David. ¿Qué meditaba? ¿Qué pensaba cuando estaba escogiendo esas 5 piedras en el arroyo? ¿Qué vendría cuando él estaba buscando esas piedras pulidas para enfrentarse a un líder militar y una persona poderosamente, humanamente hablando, tan fuerte como era el filisteo? Pero él estaba ahí colocando algo, porque más adelante dice la escritura, esa sí se la leo aquí, en el verso 47, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Había un propósito ahí, él tenía algo y caminó con la certeza. ¿Cuál era su alma? ¿Cuál era su arma? ¿Cuál era su investidura? Iba en el nombre del Dios de los ejércitos. Esa era su fortaleza. Él estaba ahí, iba seguro, iba cierto a que podía obtener la victoria. Y la obtuvo. Y pudo ver en medio de las dificultades. Lo que estaba mirando era lo que le faltaba para tener su parte final. Eso es lo que nos define a nosotros, que vienen circunstancias como las que ustedes han pasado en este bello país, pero han tenido que ver la palabra, han tenido que ver la fortaleza, la prosperidad, han tenido que esperarla, han tenido que permanecer, han tenido que vencer. Y Dios les está dando la victoria, hermanos. Y Dios les va a dar la victoria porque se han mantenido viendo aquel, que ustedes son herederos de las promesas divinas y que las cosas que pasan no se comparan con lo que viene en camino. Pero David lo obtuvo ahí. Pero me llama la atención esto. Le prometieron dinero, le prometieron la hija del rey y le prometieron que su padre no pagaría impuestos. Y cuando llegó y trajo la cabeza de Goliat, ¿dónde estuvo la recompensa? No hubo recompensa. Pero él no se defendió. Él no se fue a defenderse humanamente, sino él siguió perseverando hacia lo que tenía. La condición humana de defenderse ahí, recuerden, el aceite había dado en el corazón. Cuando el aceite da en el corazón, tu naturaleza, hermano, tiene que ser como el Señor del principio y como el Señor del final, que es su misma naturaleza. Él no cambia y eso tiene que estar en nosotros. Sed prudentes, dice la Biblia. Sed valientes, sed agradecidos, sed misericordiosos, sed de un mismo sentir.
Sed bondadosos, ser amorosos. Eso no puede cambiar la esencia, porque esa es la esencia del Espíritu de Dios que viene en la persona. Y eso, hermanos, no tiene que ver con que usted le diga a una persona que el Espíritu Santo tiene unos frutos, que te dice que tiene fe, pero que tiene que ser manso, pero que tiene que ser bondadoso, pero que tienes que ser amoroso, y que tú creas que te están mandando para una dispensación anterior, hermano. Eso quiere decir, es manifestar los frutos del Espíritu en ti. Si vas a manifestar todo, al final lo que vas a manifestar es el Dios mismo puesto ahí en el corazón. Miren lo que pasaba con la prudencia. Miren lo que pasaba con la prudencia de él. Ustedes lo leen ahí en primera de Samuel. Miren lo que pasaba con él. 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ya esa unción, ya él estaba ahí, y esa forma que tuvo él, no lo hizo humanamente, hermano. Tuvo las oportunidades de liquidar al rey, pero eso no estaba en esa naturaleza. Él confiaba totalmente en los designios del Señor. Él estaba ahí. Cambió su naturaleza. Hubo unos pasajes muy significativos. El rey David estaba en Keila, huyendo en una ciudad, y supo que el rey Saúl lo perseguía. Mandó preguntar. ¿A dónde preguntó? Al ephod. ¿Dónde nos dejó el profeta diciendo que tú preguntes? Recuerdan que cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, el doctor nos mostró que ellos no fueron a orar para que Dios lo perdonara, sino ¿a dónde fueron? ¿A dónde? Moisés. Si usted necesita algo en este tiempo, pregunte al profeta, hermano. Pregunte al profeta. Pregunte al profeta. Manténgase ahí, que ahí está la respuesta. Y el ephod de ese tiempo le dijo, él le mandó decir: Señor, ¿vendrá Saúl a perseguirme? Y le contestó el ephod: sí. Dios le dijo: sí, lo van a perseguir. Y luego preguntó: ¿y los hombres de Keila me van a entregar? Y Dios le contestó: sí, lo van a entregar. ¿Y qué hizo? Se paró a esa hora con su ejército cansado y se fue. Y entonces Dios falló. Entonces Dios falló porque le había contestado algo que no ocurrió. Y no nos dice el profeta de Dios que usted, con lo que usted habla, cambia las circunstancias y crea su futuro. No te lo dice, hermano. Te lo dice: crea las circunstancias, cambia, porque hace que esas cosas sobren por bien, porque se mantiene utilizando correctamente esa palabra que viene de parte de Dios. El doctor Soto nos dijo que en los grandes hombres de Dios hay grandes enseñanzas. Ellos por la fe obtuvieron las promesas. Revisemos la historia de ellos. Están en los mensajes, las enseñanzas, para que nos mantengamos, hermano, cuidando algo que es vital para un creyente que aspira a su transformación, que es lo más grande que puede alcanzar una persona en este tiempo, la transformación. Todos estos salones, todo lo que hacemos, lo que hace para la obra, todos los carros, todo lo que Dios te dé, hace parte de la fe, claro que sí. Hace parte de la bendición del Señor, claro que sí. Pero eso sin transformación en este tiempo no serviría de nada, hermano. Lo más grande es apuntar a la transformación. Cuida tu corazón, hermano. Cuida tu corazón. Estamos en un tiempo especial. Cuida tu corazón para oír solamente la voz del ángel del Señor. Le voy a decir algo, porque hay cosas que invalidan la acción. Cuando tú te concentras a escuchar la palabra del Señor, hacer la obra del Señor,
hacer lo que tiene que hacer. No hay tiempo para oír otras cosas. ¿Sabe qué nos dice el Salmo? Pero el proverbio, lo leo aunque es un proverbio, quiero darles la cita exacta. Proverbio 12. Proverbios 12:23. El corazón de los necios publica la necedad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí tiene que estar la fe. Ahí tiene que estar la palabra. Guarda ese corazón, porque ahí es donde tiene que llegar el título de propiedad. Eso tiene que estar limpio. Dice la persona: yo solamente escucho al ángel del Señor, pero pendiente de todo lo que dicen todos los demás. Mire que fulano dijo esto y se equivocó. Mire que fulano dijo esto. Mire que el otro parece que va a decir esto porque está dando a entender. ¿Qué estás oyendo en tu corazón? ¿Qué estás oyendo en tu corazón? Cuida tu corazón. Escucha la voz del ángel del Señor. Esa voz vino con un propósito, con una merced, con una recompensa. Y es la recompensa de Apocalipsis 22:16. No se compara con la recompensa de ninguno de los profetas anteriores, hermanos. Y esa es la recompensa si nosotros nos cuida eso. Entonces, que mira que fulano dijo por acá, hermanos, los deditos pulgares han tomado vida. Eso, cogen ese WhatsApp y sin oír y sin leer y lo mandan por un grupo, por otro grupo, y a veces se van hasta errores doctrinales. Se van una cantidad de cosas. Escucha al ángel del Señor, escucha al ángel, manténgase ahí para que usted sea el creyente que puede obtener su transformación. No la va a poder obtener sino escuchando al ángel del Señor, siguiendo esas directrices, dejando que el ángel del pacto ahí. Cuida tu corazón. En las noches tu corazón te hace entender. Medita le cito unas escrituras aquí. Salmo 4:4, Salmo 37:4, Proverbio 12:23, Proverbio 15:28, Proverbio 22:11. Muchas cosas que tienen que ver con lo que tiene en el corazón. ¿Cuán cuidado debemos de tener de oír solo una voz? Por supuesto, hermanos, que cualquiera de nosotros podemos estar errados en algo, pero el Señor tendrá cuidado de nosotros y nos llevará. Y tenemos que confiar en que Él nos va a llevar. Cuide su espiritualidad, hermanos, antes de estar pendiente de la espiritualidad de los demás. Cuide la tuya, cuida tu viña. Encarna la palabra y ora por el otro que está pensando diferente, y a lo mejor puede tener razón en algunas cosas. No quiere decir que usted esté todo cierto. A lo mejor en algunas cosas tiene razón. Entonces, si mantenemos oyendo esa palabra, se nos va a disparar la fe para conseguir todas las cosas. Pero si ponemos a comparar y a razonar, hay cosas que la misma palabra, que no se comprenden tales cosas, entonces la persona podía entrar en algo. Este es un tiempo para oír al tutor, para oír la voz del ángel. No es un tiempo para dar nuestra opinión hasta acerca de lo que ve. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un hermano precioso que lo veo queriendo salir de una cantidad de limitaciones económicas y cosas que le aparecen. Y él me hizo esta pregunta, me dice: hermano Alfonso, ¿y con quién nos quedamos en este tiempo? Yo me voy a quedar con fulano de tal. Y yo le dije: y yo con el ángel del Señor, hermano, porque usted no me lo nombró. Usted no me lo nombró. Usted me nombró a fulano y a fulano y a fulano y a fulano. Quédese con el ángel del Señor, hermano. Quédese con el ángel del Señor, que allá llegaremos. Allá llegaremos. Los grandes estrategas militares no mandan el ejército todo por un lado.
Unos van por un lado cumpliendo una misión, otro va por otro lado, y al final llega a cumplir el objetivo el que tenga que cumplir para lo que Dios lo predestinó, hermano. Pero ocupémonos de nosotros, de atesorar esa palabra en nuestro corazón. Yo le decía a un hermano, mira, la palabra del Señor tiene cosas que uno a veces tiene que confiar en que Dios te lo va a entender. Porque la Biblia dice que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, menos en el caso, ustedes saben cuál caso, menos en ese caso. Pero usted ve por otro lado que esa simiente, el rey Salomón tenía que venir por ahí. Y ustedes saben que si esa señora en vida de Urías queda embarazada, y se sabe cuál era la suerte de esa señora, según la ley. Piedra iba a morir apedreada. Pero sin embargo vino Salomón. Yo no entiendo cómo Dios hace muchas cosas. Hay cosas que en la escritura están, que luego tú las vas a entender más adelante. Pero si nos ponemos nosotros a sembrar en las cosas que hay, como lo vemos, dependamos del ángel para ser esos creyentes que vamos a obtener nuestra transformación. Hay personas aquí, hermanos, interesados, deseando la transformación, por años deseando la transformación, hermanos. Estamos por años deseando nuestra transformación. Sigamos dependiendo del ángel. Nos ha salido todo bien, hermano. Nos ha salido todo bien. Todo hermoso dependiendo del ángel. Sigamos para adelante y todo nos va a salir bien, porque Él vino para llevar a su pueblo, para llevarnos a la restauración de ese título de propiedad. Y nosotros oímos lo que se nos fue dicho. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Nosotros lo oímos. Entonces todo está tranquilo, todo está bien, todo está garantizado. Faltarán algunas virtudes como la paciencia que se pula para que luego pueda venir la corona. El Señor dijo: el que persevere hasta el final, este será salvo. Pero Dios se engrandece, y el doctor nos lo dijo: el que persevere hasta el final, este será transformado. Es de perseverar, de esperar hasta el final. Él dijo que en la edad de la piedra angular estábamos seguros, pero también dice: pero no se deje bajar. Entonces siga usted dependiendo de esa voz, orando por los unos por los otros. Yo le he dicho a algunos hermanos: mire, hermano, sí, pues usted, hermano, que vamos también, ora por mí, hermano. Yo también quiero llegar. Si me falta algo por entender, yo también quiero que el Señor me lo revele. Yo también quiero entender eso. Y ¿qué podemos hacer los unos por los otros? Llegar. Porque el ángel nos dice que puede un hijo de Dios estar al lado de uno que ya fue transformado, que ya fue adoptado, y no darse cuenta. Entonces, que lo podrán mirar como algo diferente. Entonces, siga adelante, que Dios lo va a guiar, hermano, dependiendo eso. Porque cuando seamos transformados, cuando nuestra palabra sea igual a la palabra del Señor Jesucristo, entonces hemos sido adoptados. Pero imagínense ahora, hermanos, ¿qué tal con la palabra? ¿Qué tal con el poder para desaparecer a otro porque pensó diferente? Santo Dios, ya estaríamos solos. Ya tú te vas. No, Dios tiene un programa, y en ese programa está que seamos a su imagen y semejanza. Y si Él sacó tiempo desde antes de la fundación del mundo para nosotros, Él nos va a llevar hasta donde Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Allá llegaremos, hermano. Esa es nuestra mente, para ser esa clase de creyentes que agradamos al Señor en todo. Dios me lo bendiga, mis hermanos, grandemente. Los prospere en abundancia, les dé felicidad, les dé alegría, les dé salud, les dé buen ánimo, disposición para servirle al Señor, pero sobre todo nos dé la bendición de nuestra transformación. Dios los bendiga, hermanos.